Restitución de tierras, tus derechos. A mí ya me salió la sentencia, entonces tengo la plena seguridad de que eso es verdad y así tengo la fuerza para invitar a mi comunidad. Las compañeras sí están como muy animadas a eso, de pronto porque vamos a tener la constitución de nuestro resguardo. Eso es lo que más queremos nosotras como mujeres que somos y confiamos de que nos van a garantizar al menos eso, la oficina de restitución de tierra. Putumayo es un lugar de gran importancia nacional en todos los aspectos. Y en cuanto a la restitución de tierras, encontramos una gran variedad de casos que nos despiertan un particular interés. Un ejemplo es la restitución colectiva a grupos étnicos, que busca hacer justicia con los indígenas y afrocolombianos que residen en estas zonas, que son el centro de este recorrido. Aquí en el Putumayo hay 14 pueblos indígenas diferentes, cada uno, que están ubicados desde el Alto Putumayo, Medio y Bajo Putumayo. Y cada pueblo indígena tiene alrededor de 171 comunidades en total. Y por el parte de los grupos afrodescendientes, más o menos hablamos de 33 comunidades. La Unidad de Restitución de Tierras ha iniciado el trabajo pertinente dirigido a estas poblaciones y hoy nos adentramos en los estudios y planes que están en marcha. Destacamos el componente étnico a través de variadas comunidades indígenas ancestrales, Cofán, Inga, Pastos, Emberá-Chamí y Kamsá, como también en menor escala la comunidad afrocolombiana. Para adelantar lo que se denomina la restitución colectiva para los grupos étnicos, la unidad creó un área étnica que busca articular procesos con las organizaciones, cabildos y autoridades de las colectividades indígenas, y se ha iniciado este modelo de estrategia acá en el departamento del Putumayo. La política de restitución de tierras para grupos étnicos tiene su fundamento en el enfoque diferencial con el que se debe atender todo el proceso. Entonces, obedeciendo a ese decreto, la unidad de restitución de tierras tiene la función principal de respetar todos los procesos internos de las comunidades indígenas y todas las características particulares que ellos tienen, ya que los procesos de restitución son diferentes a los que se hacen en procesos de restitución individual, digamos, para la comunidad en general. Este departamento, que pertenece a la extensa zona amazónica, fue habitado en épocas prehispánicas por los indígenas cofanes, que fueron conquistados por Francisco de Orellana, quien partió de Quito hacia el país de la canela. Posteriormente, y luego de luchas con tribus, llegadas desde el Imperio Inca, todos se fueron asentando en la región amplia de la Amazonía, sobre todo la más cercana al departamento de Nariño. Con todas las turbulencias políticas vividas para la fundación de la República, fueron muchos los cambios que se dieron en la organización de toda esta región, que perteneció durante varios años a la provincia y después al Estado Soberano del Cauca, que incluía también la mitad del territorio patrio hasta el Amazonas y Guainía. La riqueza del suelo dio paso a la explotación de la quina durante la colonia y luego, entre el siglo XIX y el XX, llegó la Casa Arana, explotadora del caucho y que arrebató los derechos y dignidad de los indígenas. Luego llegó el auge del petróleo y la llegada de miles de colonos de todo el país, hasta las guerras recientes por el control del territorio de parte de los grupos armados de todo tipo.
Hoy escuchamos a los descendientes de los indígenas en medio de su lucha diaria y su esperanza. Mi nombre es Luz Marina Perengüez y pertenezco al resguardo Nuevo Horizonte de la etnia Pastos. Me llamo Egna Olga Jitoma Romero. Yo soy la gobernadora del Cabildo Monilla Mena, del pueblo Muruy. Cuando recién empezó a ver la coca era en el año 1978, por ahí. Esto se llegó a poblar de coca y en todas las tierras ya tenían. Cuando yo escuchaba el comentario de la guerrilla como que es que hacía reuniones, que va a haber junigas, que sembráramos comida, que no sea solo cultivos. Algunas personas ya tenían cultivos de cacao, cultivos de palmito. Vino una ayuda del Plan Colombia, que vinieron unos árboles para sembrar como media hectárea de arazá, el copo azul. Eso con la funiga después se acabó todo. Cuando fue la funiga fueron los primeros desplazamientos, porque la gente ya no podía sembrar porque la tierra quedó hongueada. Quedaron epidemias, que así le hacía a uno en el cuerpo granos, fiebres, tos, dolores de cabeza. Ya quedaron la gente contaminada, creo que con las fumigaciones, con la respiración. Ya no era el mismo aire que había antes, ya todo quedó contaminado, ya no se podía vivir, ya uno estaba bien afectado en la salud. En el Putumayo, que hoy recorremos, encontramos rasgos comunes, como el ser territorios ancestrales de pueblos indígenas que tras la colonización y por su ubicación fronteriza se convierten en poblaciones complejas por su riqueza y por ser zonas de tránsito. Con ello llegan también la caótica modernidad y los intereses de todo tipo. Cuando entraron los autodefensas, a mí me afectó porque me mataron un familiar mío. A ella la sacaron de adentro de la casa y la mataron afuera en el corredor de la casa. Uno de los casos que nosotros venimos llevando, que es un caso, por decirlo así, emblemático acá en el Putumayo, es el caso de una comunidad inga en el municipio de Puerto Guzmán, del caso de Calenturas. Habitaban más o menos 28 o 32 familias, las cuales sufrieron desplazamientos porque dentro de sus territorios llegaron milicianos de los actores armados ilegales. Entonces empezaron a ser estigmatizados por los actores armados y también por la fuerza pública por el hecho de estar saliendo de esas zonas como informantes. De esa manera empezaron a tener los problemas tanto con los actores armados legales como los ilegales por la estigmatización. El problema se agravó a tal punto que los gobernadores que empezaron a defender la jurisdicción propia fueron asesinados 2 de sus gobernadores y los demás gobernadores empezaban a ser condicionados. Amenazados empezaron a salir más o menos desde el año 2000. De ahí para acá toda la comunidad dejó abandonado su territorio a excepción de 2 mayores que ya no pudieron por sus condiciones y que están allá abandonados pues a merced como del control territorial que tienen otros actores. Y así tenemos pues diferentes casos que están siendo afectados. Y así empezaron a matar, entonces uno tenía miedo de mirar eso y de todas maneras aguantamos como indígenas, fuimos unos luchadores y estuvimos un tiempo hasta que un tiempo nos cansó de las balaceras, los encuentros que habían aquí en las veredas. Algunos sí nos desplazamos un tiempo, pero volvimos a nuestro territorio porque pues sinceramente por allá no nos quedaba la manera de vivir. Nosotras pues prácticamente somos del Amazonas, venimos desde el Amazonas. Las muchas que han venido, que han tenido sus fincas han sido desplazadas por la guerrilla más que todo. Y aquí en el pueblo pues es más que todo por autodefensa. Pues la mayoría ya nuestros esposos pues lo han matado y entonces pues quedamos solas. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter en @urestitución o en @ricardosabogalu, en Facebook o en www.restituciondetierras.org.
www.gov.co. En palabras sencillas, la Ley 1448 tiene algunas herramientas jurídicas para los casos presentados por grupos étnicos. Sí, la ley permite, como un eje transversal a todo el proceso de restitución, dar ciertas prelaciones a los grupos étnicos, a las mujeres cabezas de familia y a los niños y ancianos, personas vulnerables. Recordemos, en palabras sencillas, la Ley 1448 tiene algunas herramientas jurídicas para los casos presentados por grupos étnicos. Sí, la ley permite, como un eje transversal a todo el proceso de restitución, dar ciertas prelaciones a los grupos étnicos, a las mujeres cabezas de familia y a los niños y ancianos, personas vulnerables. En esta región se han vivido todas las bonanzas, hasta llegar hace pocos años a la crisis por las llamadas pirámides de plata, que escondían tras una ilusión de ganancias fáciles y rápidas el peligro de la pérdida total de patrimonios. Esto también toca e incide en las tradiciones de los grupos étnicos y se crea una mezcla de culturas, en este caso la del desarraigo, que traen en su corazón los errantes labriegos. La tristeza y la nostalgia de los errantes. La costumbre de nosotros es que más que todo es, pues, como el pueblo Muruy o sea, nosotros somos mujeres, a pesar de eso tenemos una maloca dentro de nuestro territorio donde nos reunimos y ahí donde se dan los consejos a nuestros hijos. O sea, para eso tenemos nuestro territorio, nuestra maloca adentro, porque queremos rescatar nuestros usos y costumbres, nuestras danzas, las canciones, la comida típica, lo hacemos todavía. Con las comunidades indígenas ya siempre ha habido una organización que es el Cabildo, que se encarga en reunirnos, en hacer mingas, y ya empezamos a trabajar en las mingas. Como nosotros le llamamos, no decimos reuniones cuando hay algunos avisos, sino nosotros nos traemos nuestra cultura que se llama mingas de pensamiento, sea para hacer un trabajo comunitario en las tierras o sea para hacer mingas de charlas. Estas son unas comunidades sabias que a través del chamanismo han mantenido su cultura de vasto y destacado conocimiento sobre la medicina y propiedades de las plantas, que han sido patentadas por los grandes laboratorios farmacéuticos. Ya la juventud es que ya ha cambiado por lo menos la vestimenta, nuestro traje, nuestras tradiciones, los bailes, las fiestas tradicionales que nosotros tenemos, pero de acuerdo a la fumigación y a los conflictos armados, todo parece que se acabó hasta la confianza entre vecinos, todo ya no es lo mismo que antes. Yo soy Camtravillá, que es un pueblo indígena del Alto Putumayo de Sibundoy. Venía apoyando la minga de resistencia y ahora estoy apoyando la unidad de restitución de tierra, tratando de hacer valer como lo que se habla del enfoque diferencial, pero que está escrito en la ley, y la idea es llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica implica tener una comprensión del contexto de las comunidades. Eso por una parte. Otra parte es el sentir de las comunidades en todos los niveles, en la realidad que viven, pero también en la parte espiritual y el respeto por los mayores y las autoridades que viven la problemática en las comunidades. El ser indígena le da como esa ventaja en los procesos de investigación que nosotros llevamos, porque nosotros podemos ver no solamente las afectaciones materiales, sino también empezar a comprender que para las comunidades
el sentido de pertenencia al territorio. Cuando este es despojado o es abandonado, es como quitarle a las comunidades indígenas el alma, el ser, el ser, sentir y existir como indígenas. Entonces, si hay una comunidad que abandona su territorio, que es despojada, realmente la están sometiendo a la extinción. Básicamente, como nosotros estamos trabajando por la defensa de un derecho, que es el derecho al territorio de las comunidades que injustamente pues, está siendo afectado por efectos del conflicto armado, pues digamos que es un gran compromiso que nosotros tenemos, estando en la institucionalidad, para favorecer a los hermanos indígenas de los pueblos de los que están aquí en Putumayo. La restitución de tierras avanza. Llegamos hasta lugares remotos, obviamente donde la tierra apta para la agricultura hospeda a millones de campesinos. Entre años de historia y años de olvido, han ido construyendo su mundo, incomprendido e incomprensible a veces, sobre todo entre los habitantes de las urbes. Así, por medio de estas crónicas, vamos conociendo otras realidades, otras formas de luchar en la vida. Nosotros en la Territorial Putumayo, obedeciendo al enfoque diferencial del decreto, lo que primero hacemos para llegar a las comunidades y trabajar con ellas de manera concertada es, primero, interactuar con las organizaciones del orden departamental. Segundo, dependiendo del caso que nosotros estemos llevando, sea del pueblo Siona o del pueblo Muruy o de los diferentes pueblos, contactamos al presidente de la asociación de cabildos de ese pueblo. Y tercero, nos contactamos con la gobernadora, la autoridad tradicional de la comunidad sobre la cual se pretende iniciar un proceso de restitución. Y como fin último es el contacto ya con la comunidad para también darles a conocer el proceso, y lo que nosotros aquí en la Territorial estamos haciendo es como compartir, llegar a puntos de encuentro, puntos en común para avanzar en el proceso de restitución colectiva para las comunidades. También estamos realizando jornadas, eventos de socialización con autoridades y líderes de las comunidades, porque las autoridades deben de cierta manera analizar en espacios propios. ¿Cuáles son esos? Hay pueblos que son de pueblos de Yagé, entonces ellos organizan sus rituales de Yagé con sus médicos tradicionales y han empezado a analizar qué es el tema de restitución de tierras para ellos, hacia dónde los llevaría. Y dependiendo de eso, dan paso, dan recomendaciones y abren el espacio para que nosotros podamos trabajar con la comunidad en general. Lo que nosotros hacemos es también aplicar una metodología que nosotros le llamamos la minga de pensamiento por los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el marco del proceso de restitución. ¿Y eso en qué consiste? Consiste en darles a conocer el decreto, ¿sí?, en los espacios propios y respetando las dinámicas de ellos, de manera concertada. Entonces, en este espacio, por ejemplo, nosotros compartimos lo que es el decreto en espacios como el Mambiadero, que es un espacio que utilizan los abuelos Muruy para hablar de los temas que les interesa, que les compete a ellos y que dependiendo de los eventos se hacen para mirar, digamos, de manera espiritual, de manera a través del diálogo que ellos tienen con sus ancestros, con sus espacios, si estas medidas los van a beneficiar o por el contrario los ponen en mayor riesgo debido a la situación del departamento. Nosotros vinimos a escuchar, o sea, de restitución de tierra, es cuando tuvimos la minga en Condagua, ahí fue donde se habló de esos temas, de que había, o sea, como esa ayuda para las comunidades indígenas, como eso lo hicimos es como pueblos indígenas, porque más antes se hacía diferente con los campesinos, y ahí donde nosotros ya como indígenas nos vinimos a enterar de que también había para nosotros la restitución de tierra. El programa de restitución de tierras es muy bueno porque si ya nos están empezando a tener en cuenta, pues para salir adelante en nuestros cultivos productivos, y tanto como las personas que carecemos de vivienda, para las viviendas también. Y de pronto pues para los resguardos que sea hacernos un proyecto, a ver si nos ayuda con un proyecto colectivo para toda la comunidad. Putumayo, tierra linda, donde nace nuestra inspiración, para cantarle a Colombia, a los gringos y para el Japón.
en palabras sencillas. ¿Qué condición deben tener los grupos étnicos para hacer la reclamación? Lo fundamental es que sean víctimas del despojo y/o desplazamiento forzado como víctimas dentro del conflicto armado. Luego se verán los casos como grupo o comunidad. En algunos casos puede darse que sean demandas individuales. Recordemos, en palabras sencillas, ¿qué condición deben tener los grupos étnicos para hacer la reclamación? Lo fundamental es que sean víctimas del despojo y/o desplazamiento forzado como víctimas dentro del conflicto armado. Luego se verán los casos como grupo o comunidad. En algunos casos puede darse que sean demandas individuales. La restitución para comunidades étnicas es el mecanismo estipulado en los decretos ley que reglamentaron esta materia y que permite que toda aquella comunidad indígena o negra que hubiera sido despojada del territorio por la conducta de los actores armados violentos puede solicitar la restitución ante la unidad de restitución. Para que sea viable la solicitud de restitución, estos hechos han debido ocurrir después de 1991. En este momento, la unidad de restitución ya tramita solicitudes de comunidades que han pedido que se estudien sus casos para revisar si hay lugar o no a la restitución de vastos territorios que según las comunidades le fueron arrebatados fruto del conflicto armado. La principal necesidad es que los territorios indígenas queden por fuera del conflicto, que sean respetados, que no sean estigmatizados porque no son causa del conflicto, pero sí están sufriendo las consecuencias. Y lo otro es que precisamente dentro del proceso de paz, las necesidades que tienen las comunidades, ¿sí?, a nivel de salud, de educación, todo eso, sean respaldadas, respetando la particularidad de ellas, de acuerdo al pensamiento propio. Dejamos atrás esta región apartada de los centros urbanos. Desde la zona amazónica, donde se construye parte de la productividad del país a partir de la explotación del petróleo, pero también donde se libran duras batallas contra el crimen, el caos y la pobreza. La restitución de tierras ha llegado para articular acciones efectivas, poco a poco en unión con las autoridades indígenas y sus comunidades, y también con los afrodescendientes, para que se logre la pacificación y prosperidad de un territorio que tiene mucho por recuperar. De mi parte, por ya de haber entrado al programa de restitución de tierra, yo invitaría a todas las etnias que hay a que se unieran o a que siguieran este proceso, que sí crean que esto es una verdad, una realidad que ya se está dando por parte del gobierno. Yo como gobernadora del pueblo Muruy invito a las demás compañeras, más que son gobernadoras, que para que se acerquen a ese programa de restitución de tierra, porque eso trae varios beneficios. De pronto decimos que el gobierno nos miente, pero porque no nos acercamos a las oficinas y no averiguamos qué beneficios tiene. Entonces, pues la invitación que yo le hago a los demás compañeros gobernadores, que por favor se acerquen a la oficina de restitución de tierra y para que tengan estos beneficios. Hermanos indígenas de todas las comunidades de Colombia, yo los invito para que ustedes hagan uso del decreto 4633, que es un derecho que se tiene y mediante el cual se pueden apalancar procesos de protección de sus territorios que son la base para nosotros pervivir, para existir muchos años adelante. Yo creo que este decreto, en lo que yo llevo y les puedo compartir a ustedes trabajando, es una gran oportunidad que nosotros como indígenas tenemos. ¿Por qué? Porque la unidad de restitución de tierras puede entrar a actuar y puede entrar a garantizarle los derechos fundamentales a los cuales pues el gobierno tiene la responsabilidad directa de darle las garantías para su solución. Atrás queda la selva y sus misterios,
su riqueza y por encima de todo sus habitantes, de todas las razas y culturas que esperan la redención de sus vidas a través de los programas del Estado. La Presidencia de la República, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Unidad de Restitución de Tierras, seguirán por el camino trazado para la restitución y rehabilitación del campo, impulsados por el deseo y la esperanza de sus gentes. Todas las víctimas del conflicto caben y por eso se sigue cumpliendo. Colombia, una patria justa, moderna y segura. Restitución de tierras, estamos cumpliendo. Tus tierras, tus derechos. Pues cogen lo más fácil, se van de traficantes, ganan un buen billete y eso los satisface. No miran el peligro o el error que cometen por buscar el dinero, van a encontrar la muerte con esa jugarreta. No me crean tan pendejo, con lo poco que ganó la paso muy contento. Ese trabajo es duro y sin seguridad, si no aparece muerto se van para el hospital. El campo no lo cambió por ninguna ciudad, el campo no lo cambió por ninguna ciudad, y el campo no lo cambió por ninguna ciudad. ¡Viva Colombia! Estamos cumpliendo. Prosperidad para todos.